Mateo capítulo 25. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 13 para conocer un poco la parábola. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando las lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Vamos entonces a tratar de examinar esta parábola versículo por versículo y vamos a tratar de comprender lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas. Jesucristo comienza diciéndole a sus discípulos y a todos aquellos que le estaban rodeando en el versículo 1 del capítulo 25 de Mateo: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir a su esposo. Habla de 10 vírgenes que representan dos clases de iglesia. No me gusta usar la palabra iglesia para el grupo izquierdo, pero lo voy a hacer así solamente a manera de ilustración. 5 vírgenes son mi mano derecha, aquí donde está mi reloj, es la iglesia verdadera. Las 5 vírgenes representan a los justos, a los renacidos, a los que están preparados para entrar al reino de los cielos. Pero por otro lado tenemos 5 vírgenes que son la iglesia falsa. Repito, no me gusta usar la palabra iglesia porque no son iglesia, pero a manera de ilustración nada más. 5 de ellas representan la iglesia falsa. Yo pregunto, ¿cuántas estaban esperando al Señor? ¿Cuántas? Es interesante porque la Biblia dice que las 10 estaban esperando a su Señor. Ahora hago otra pregunta: ¿cuántas de ellas tenían lámparas? Más duro, ¿cuántas? Todas tenían lámparas. Pero voy a seguir preguntando: ¿cuántas de ellas encendieron sus lámparas? Vamos a ver en la escritura cuántas de ellas encendieron sus lámparas. Otra pregunta interesante: ¿cuántas de ellas se durmieron? ¿Cuántas? Las 10 se durmieron. Entonces, ¿cuántas se despertaron para poder entrar en el gozo de su Señor? ¿Cuántas? También vamos a examinar esto entonces, a ver qué pasó. Otra pregunta: ¿se puede comprar sin dinero? Qué extraño. ¿Y el evangelio se puede comprar? ¿La salvación se puede comprar? Vamos a examinar entonces todo esto con la ayuda del Señor. Versículo 1 nuevamente: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir a su esposo. Qué interesante, porque cuando yo estaba pastoreando, incluso siendo creyente antes de ser justo, yo también esperaba al Señor. No estaba preparado para entrar con Él, pero yo lo estaba esperando. De hecho, la iglesia de mi mano izquierda, que no es iglesia, que es una pseudo iglesia, parece ser iglesia, el 90% de esta iglesia también está esperando al Señor. Levantan sus manos esperando al Señor. Ellos también creen la promesa de Hechos capítulo 1, cuando los dos ángeles se aparecen a estos discípulos y les dicen: varones, ¿por qué os asombráis? De la manera que habéis visto partir al Señor, así mismo le veréis volver entre las nubes.
Esta iglesia, que no es iglesia, que pareciera, pero que no son justos, también esperan al Señor. También predican la venida del Señor. ¿Cuántos aquí están esperando la segunda venida de Cristo? Les estoy haciendo preguntas con muchas trampas. Recuerda que los justos no estamos esperando la segunda venida de Cristo, estamos esperando el rapto de la iglesia, porque así va a acontecer de una manera lo más simple posible para que usted trate de ir reteniendo. ¿Cómo son los acontecimientos? La iglesia en este momento, a nivel de profecías bíblicas, lo que está esperando, que ya está pasando, es la apostasía de la iglesia. Muchos van a apostatar, dijo el apóstol Pablo antes de que el Señor venga. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 del 1 al 15. Después de la apostasía van a ocurrir un montón de señales en la tierra y proféticamente lo que va a suceder es el rapto de la iglesia. Va a sonar una trompeta y todos los justos vamos a ser arrebatados con el Señor. Así vamos a salir volando hasta encontrarnos con Él en las nubes. Cristo en el rapto no va a poner sus pies en la tierra, sino que nos lleva hasta las nubes. En el momento que nos encontremos con Él en las nubes, ¿qué sigue? Dos acontecimientos, uno en la tierra, otro en el cielo. En la tierra, en el momento que la iglesia sea levantada, en ese mismo instante surge el anticristo, que ya está entre nosotros. Pero ya Él va a ser oficial, Él va a surgir y va a comenzar a gobernar esta tierra. ¿Durante cuánto tiempo? 7 años, 3 años y medio de mucha paz. A los 3 años y medio rompe el tratado y comienza la gran tribulación o la ira de Dios en la tierra. Mientras tanto, nosotros nos encontramos con Cristo en el cielo, e inmediatamente lo que sigue es lo que segunda de Corintios capítulo 5 versículo 10 dice, que tiene que ver con el tribunal de Cristo. Igual Romanos capítulo 14 verso 10. En el tribunal de Cristo van a ser juzgadas todas las obras de los justos, buenas y malas, todas nuestras obras como justos. Los diezmos que tú diste, las ofrendas, las personas a quien tú le predicaste, cómo tú trataste a tu esposa, cómo trataste a tus hijos, cuánto serviste dentro y fuera de la congregación. Todas nuestras obras van a ser juzgadas. Después del tribunal de Cristo, eso va a ocurrir en 7 años. Después del tribunal de Cristo, entramos a las bodas del Cordero. Y allí vamos a tener una fiesta maravillosa porque ya la mesa está servida, como dice la parábola de la gran cena. Ya la mesa está servida, la cena está servida. Después de la boda del Cordero, ¿qué sucede? Regresamos, ahora sí se llama la segunda venida de Cristo. La iglesia regresa con Cristo a la tierra. Y Jesucristo, según las profecías bíblicas, va a poner sus pies en el monte de los olivos y desde Jerusalén vamos a comenzar a gobernar en esta tierra. ¿Durante cuánto tiempo? 1000 años. Dicen algunos teólogos justos que a ese tiempo se le conoce como la luna de miel de la iglesia. En el cielo nos casamos, en la luna de miel que hay regocijo, alegría, servicio. Es donde el esposo sirve demasiado a su esposa y nosotros, todo lo que hay en esta tierra, todas esas personas que quedan en esta tierra nos van a servir a nosotros y nosotros vamos a estar gozándonos durante 1000 años gobernando en la tierra. Después viene la guerra de Armagedón, después por último baja del cielo la gran Jerusalén y hasta ahí llega la profecía. De ahí para allá no sabemos qué va a suceder. Vamos a estar toda la eternidad con Jesucristo, gozándonos de su presencia. ¿Cuántos justos van a estar ahí? Con esos 5 justos nos vamos con el Señor. Entonces, la parábola de las 10 vírgenes nos hablan de 2 iglesias. Recuerde, voy a insistir, esto no es una iglesia, es solamente como a manera de ilustración. Nos habla de 2 grupos. Mi mano derecha, donde está mi reloj, es la iglesia salva, justa, renacida. Mi mano izquierda es lo que parece iglesia. Se congregan, oran, ayunan, dan diezmo, ofrendan, predican a Cristo, predican la segunda venida de Cristo, predican el rapto. No toda esta gente tiene una doctrina mala. Muchos de ellos tienen muy buena doctrina. De hecho, el pastor Samuel, en una ocasión, por la bendita gracia de Jesucristo, cuando él me presentó como pastor ante la misión,
El pastor Samuel dijo, el pastor Víctor, aunque no era un pastor justo, era un pastor diligente en la doctrina, en la palabra, y conocía muy bien la escritura en muchas áreas, pero no era justo. Con eso no basta para entrar al reino de los cielos. Entonces hay muchos pastores, y quizá esto para que usted pueda comprender por qué algunos pastores entran a la misión y tardan más, ¿sí? Porque eso va a depender también de la clase de doctrina en la que venía enseñado. Entonces hay muchos pastores que todavía traen demasiadas cosas de las doctrinas erróneas que se han torcido en el mundo, porque hay mucha cosa extraña. Déjenme mencionarle 4 doctrinas extrañas que quizás aquí algunos ni siquiera han llegado a escuchar. Hay una doctrina que se llama la unción del chicle. ¿Saben qué funciona? El pastor se come un chicle, lo masca ahí bastante, y el que esté enfermo pasa y él se saca el chiclecito y se lo da. Y el enfermito se lo come, el chicle, y se sana. Le llaman la unción del chicle. ¿Usted sabía que eso existía? Imagínese hasta dónde se está pervirtiendo la iglesia. ¿Y qué tal la unción de la patada? ¿Alguien aquí con dolor de hígado? Sí, pastor, pase aquí. Y el pastor le da una patada donde le duele y lo sana. La unción de la patada, Dios guarde, le duele la cabeza, un ojo, porque imagínese. La unción del vómito. Usted vomita y se libera. No, no, ese que alguien pensó que se lo come. No, no, solamente vomita y ya queda libre. Todas estas perversiones han entrado para aquí, aquí, en esta mano. Aquí no. Los justos por las escrituras somos guiados y somos librados de muchas de estas cosas. Ahora, ¿podrá un justo de alguna manera resbalar y poner sus ojos en estas cosas? Déjeme decirle, sí. Aquellos justos que todavía acostumbran poner enlace para ver la pedida de plata, 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 en un momento le llega a entrar, aunque es un justo y tiene al Espíritu Santo, en algún momento puede ser engañado por un tiempo en esas áreas. Por eso es que nosotros debemos entender que nuestro alimento espiritual solamente puede provenir de pastores y predicadores justos renacidos. ¿Cuántos dicen amén a eso? A mí me costó entenderlo. Que yo quería todavía seguir escuchando algunos pastores que yo seguía pero no, o sea, no se puede, debemos ser muy cuidadosos con esto. Versículo 2: 5 de ellas eran prudentes y 5 eran insensatas. ¿Qué tiene que ver la prudencia? La prudencia tiene que ver con la examinación de mi salvación. 5 de ellas, aunque iban a la iglesia, veían milagros, hacían algunas cosas, se relajaron y se conformaron con el pedir perdón, con la oración de fe, se conformaron con el ir a la iglesia, con el dar un diezmo, y nunca fueron diligentes en buscar su salvación. Por eso los insensatos se conforman con la religión, los prudentes no se conforman con la religión. Yo recuerdo una vez que mi niña eh, estábamos tomando la cena, y en aquel momento, hace muchos años antes de ser justo, cuando uno veía que alguien no tomaba la cena era que estaba supuestamente en pecado. Entonces yo me quedé viendo a mi niña como de 13 años que no tomó la cena, y yo dije, ¿en qué andará esta muchachita? Y entonces yo dije, ahora apenas termina el servicio le caigo, ¿verdad? A ver qué es lo que pasa. Y se me olvidó. Al siguiente mes estamos tomando la cena y yo veo que no la está tomando. Y yo, sí, y es grave lo que está haciendo, pensé yo. Esa vez yo sí me acerqué después del culto y dije, mi amor, ¿qué pasa? Que usted no está tomando la cena, sucede algo. Y ella me miró y me dijo, lo que pasa es que yo no entiendo lo de la cena. ¿Cómo que no entiende? Sí, yo no, o sea, no sé qué significa eso, entonces por eso no la quiero tomar. Y yo le dije, no, 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 usted tómele, yo después le explico. Y ella me dice, por favor no me la haga tomar porque no sé qué es. Se llama religión todo lo que yo practico si no tengo conciencia de qué es. Como yo diezmo, sí, yo diezmo por diezmar ahí, porque ahí dice la Biblia, no, usted tiene que entender qué significa ofrendar, qué significa contribuir. Usted debe entender qué significa la cena del Señor. Tiene un significado importante, es un simbolismo, entendemos, pero tiene un significado. El bautismo tiene un significado. Entonces, estas 5 vírgenes se conformaron a la religión. No entendían, no sabían cómo entrar al reino de los cielos, por eso se le llaman insensatas. Mientras que las prudentes, con diligencia, con temor y temblor, se ocuparon de su salvación.
saber cómo es que la salvación, cómo es que yo puedo entrar al reino de los cielos. Pero eran insensatas. Verso 3. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. ¿Qué representa el aceite en la Biblia? Hay una representación del aceite. ¿Qué representa? En el Antiguo Testamento se ungían tres personajes: los profetas, los reyes y los sacerdotes. No se ungían personas ni hombres. Y esa unción que se le derramaba a la persona, por ejemplo, cuando Samuel derramó ese aceite sobre David, lo ponía en la corona de su cabeza y le bajaba y le bajaba. Y ese aceite representaba el grado de unción del Espíritu en la vida de dicha persona. Era una representación. Lamentablemente, en el siglo XXI todavía muchas iglesias usan aceite, ignorando que es muy delicado el asunto del aceite, porque ya eso para nosotros no tiene ninguna práctica. ¿Por qué no tiene ninguna práctica? Primero, el aceite que usaban los judíos era un aceite con una fórmula dada por el mismo Dios. Como por ejemplo, ayer le dije a mi esposa, quiero hacer unas panelitas colombianas. Yo nunca las había hecho, pero me antojé. Agarré y rayé coco, agarré panela, ¿cómo le llaman acá eso? Tapadulce. Eché panela, eché tapadulce, eché clavos de olor, eché canela. ¿Ve lo que es una fórmula? Inventado, porque mi mamá no me contestó para decirme desde Colombia cómo era. Yo, hagámosle. Y empecé a echarle y luego le agarré leche, le eché pinito, luego le eché vitamaíz, lo revolví y eso se empezó a espesar y a espesar y a espesar. Y luego le eché la leche. Bueno, quedaron bonitas. No sé si quedaron ricas, pero quedaron de buen aspecto, quedaron muy bonitas. Y hice 8 panelitas. Ahí están en la refrigeradora ahora. Lleva una fórmula. El aceite del Antiguo Testamento lleva una fórmula. Eso está en Éxodo, no preciso la cita en este momento, creo que es Éxodo 32. Pero el problema es que esa fórmula el Señor escribió, mandó a Moisés a escribir que cualquiera que tratara de quitarle o ponerle a la fórmula sea anatema. ¿Saben qué es anatema? Maldito. Ahora se usa aceite venen, ¿sí? Y si el asunto lo amerita, pues traiga el aceite de la cocina. Si usan el aceite de la cocina, si el culto está muy ungido y mucha cosa, traiga aceite y empiecen a echar aceite. No, no, no. A ver, yo le hago una pregunta. ¿Quién es el ungido de la iglesia? ¿Quién es el ungido de Jehová de esta iglesia? ¿Quién es? Me gusta ese silencio. No existe el ungido de Jehová, existen los ungidos de Jehová. Porque los ungidos son todos los justos renacidos que en el mismo instante, Efesios capítulo 1, versículo 13 y 14, en el mismo instante que pone la fe en el evangelio verdadero, en ese mismo instante sellado por el Espíritu Santo, y en ese mismo instante ese sello del Espíritu, verso 14 de Efesios capítulo 1, es hasta que el Señor venga. Aquí no hay más ungidos que otros. Todos los justos renacidos tenemos el mismo grado de unción, aunque entendemos que una cosa es el sello del Espíritu Santo y otra cosa es vivir una vida llena del Espíritu Santo. Eso es diferente. Pero la unción para la salvación la tenemos todos los justos renacidos. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo el aceite. ¿Cómo se consigue el aceite? ¿Cómo una persona puede tener ese aceite, esa unción del Espíritu Santo? Es a través de la fe. Las insensatas no se preocuparon por eso. Se preocuparon más porque voy a la iglesia, por las obras. Se preocuparon más porque yo hago esto o aquello. Y entonces eran tan parecidos porque nos parecemos, hermanos. Hay gente aquí que se parece demasiado a nosotros y que incluso predican una justicia muy similar a la nuestra, muy pero muy similar, solamente que mezclada con las obras. Porque yo he hablado con pastores y líderes que me hablan la justicia de Dios así. O sea, me hablan de los sacrificios, me hablan de la fe, me hablan de que yo soy justo por la fe y todo aquello, pero está mezclada con las obras, o sea, no está pura. Y esa salvación entonces no es salvación, porque para yo entrar al reino de los cielos tengo que tener
el evangelio puro, puro, no puede estar contaminado de pedir perdón, que es una obra tan pequeñita. Señor, perdóname, eso es pequeñito, eso ni se nota, eso es como un puntito así, hermano, allá en esa pared blanca, ni se nota, pero el ojo del Señor sí lo nota. No hay una pureza en esa salvación, entonces no es salvación. Estas 5 vírgenes no estaban preparadas. ¿Cómo se obtiene el aceite? Vamos a leer Efesios capítulo 1 para que podamos tener allí un poco más de claridad. Efesios capítulo 1, versículo 13 y 14. Los que se lo saben de memoria no lo busquen, porque es un versículo que ya es bastante concurrido por los justos. Efesios 1, 13 y 14. ¿Lo tienen? En él, ¿quién es él? Jesucristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. ¿Por qué el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, le escribe a los efesios y les divide? En el momento que usa la palabra verdad, está anticipando que también hay una que es de mentira. Entonces vea lo que dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. Tengan cuidado, la palabra de verdad son la que escucharon las 5 vírgenes prudentes, pero también hay una palabra de mentira, la que están escuchando las 5 vírgenes insensatas. Una palabra que de alguna manera satisface sus necesidades, pero que no le alcanza para la salvación. Tengan cuidado, dice el apóstol Pablo, los que oyeron la palabra de verdad, y luego aparece la palabra evangelio, el evangelio de vuestra salvación. Pero Hebreos capítulo 4, versículo 2 dice que no les aprovechó la palabra por no haber venido acompañada de fe. No creyeron. Por eso aquí el apóstol Pablo, hermano, en estos 2 versículos encierra todo el evangelio. Todo el mensaje de la salvación está en estos 2 versículos. Y habiendo creído en él, ¿en qué es él? El evangelio. ¿Qué es el evangelio? Jesucristo. ¿Qué es Jesucristo? El verbo, la palabra. Jesucristo encierra todo. Y habiendo creído en él, en el evangelio, en Jesucristo, fuiste sellado. Esa palabra sellado es la palabra griega exfragizo, que significa estampar con algo imborrable. Eso significa estampar con algo. Yo trabajé muchos años, muchos años atrás, en serigrafía. Y la serigrafía, usted la pega en una camisa y se cae. En algún momento se comienza a romper y a caer. Pero ahora inventaron un nuevo tipo de estampado que se llama sublimado. Y luego inventaron otro que se llama tie-dye. Y ese tiene que ver con que mancha, se impregna totalmente en la tela. Y ese es imborrable. Ese nadie lo puede, ese no se destiñe, ese no le pasa absolutamente nada. El sello del Espíritu es imborrable. Cuando una persona es justificada, no por las obras, sino por la fe, en ese momento el Espíritu Santo le pone un sello. Y cuando el Señor aparezca en las nubes, que se llama el rapto de la iglesia, y Él levante sus ojos hacia la tierra para levantar a los justos, Él no va a observar qué usted está haciendo. Lo vamos a ver ahora en la parábola. Él no va a observar si usted está predicando. Él no va a observar si usted contribuyó en la iglesia. Él no va a observar absolutamente nada de eso. Él solo va a observar una sola cosa, que es que usted tenga el sello del Espíritu. Porque el sello del Espíritu se recibe cuando entiendo el Evangelio, cuando creo en el Evangelio. Entonces el Señor mira y todos los que tengan el sello del Espíritu, todos, sin excepción alguna, vamos a ser levantados con el Señor. Y cuando nos encontremos con Él, ahí sí va a mirar tus obras. Ahí vas a ver qué hiciste todo este tiempo aquí, pero ya estás salvo. Va a observar todas tus obras buenas o malas. Entonces, la iglesia, escúcheme, amado hermano, las 5 vírgenes prudentes están seguras de su sello. Las insensatas no están seguras y no les importa, porque aplacan su temor, como Martín Lutero antes de justificarse. Él entraba a una habitación, se quitaba su camisa y agarraba unos rejos, dicen sus crónicas, y se latigaba la espalda por el pecado hasta sangrar.
después soltaba el rejo, se ponía su ropa y cuando salía a la puerta, dicen sus escritos, que saliendo a la puerta tenía un mal pensamiento. Pequé y volvía otra vez, se quitaba la ropa y se daba otra vez en la espalda. Así hay muchos dentro de la iglesia que todavía no han podido por el Espíritu vencer sus pecados. Entonces dicen, ¿será que soy justo? ¿Será que no soy justo? Y empiezan a latigarse, a latigarse. Antes de avanzar en cualquier área en tu vida, preocúpate por tu justificación en Jesús. Ve a los pastores, ve a los líderes, busca por internet. Ahora mismo nosotros estamos trabajando con unas personas desde España que nos contactaron porque hay muchas cosas que no logran entender porque el pastor de ellos es coreano y todavía no habla mucho español. Cuando vieron que había un pastor latino, inmediatamente nos contactaron con permiso del pastor allá, que la misión no ocupa eso, aquí es muy diferente, la misión todos somos pastores de la iglesia, entonces no existe eso, pero ellos se están ocupando de cómo comprender con más claridad algunas cosas que no han podido comprender. ¿Cómo dice el verso 13? Y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y el verso 14 de Efesios 1 dice que es las arras de nuestra herencia. ¿Qué significa arras? Cuando yo me casé con la que ahora es mi esposa, ella me puso este anillo y yo le puse un anillo a ella. ¿Qué significa? Es como un sello de pacto. ¿Sí? Este anillo representa el pacto que yo hice con ella. En este tiempo, en el tiempo de Jesús, no usaban una argolla, usaban 12 moneditas que se le llaman arras. Cuando una pareja hacía un pacto, le entregaba 12 moneditas así pequeñitas y eso representaba como un sello entre el pacto de usted y yo. Entonces los hermanos que leían esto en ese entonces entendían muy bien, el Espíritu Santo es un pacto eterno, porque en aquel momento las personas entendían en las escrituras, sabían que el matrimonio era una vez y para siempre. ¿Cómo dice el verso 14? El Espíritu Santo que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. ¿Hasta cuándo va a ser? Hasta la redención de la posesión adquirida. O sea, hasta que el Señor nos levante con él y nos lleve a su presencia. Volvamos al Mateo capítulo 25, versículo 3. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Acompáñenme a primera de Juan capítulo 2. No sé si les dije que íbamos a ver mucha Biblia. Si no, pues ya se lo estoy diciendo. Primera de Juan capítulo 2. Cuando usted lo tenga me dice, lo tengo. Primera de Juan capítulo 2. ¿Tienen? Versículo 18. Hijitos, Juan le está hablando a los hermanos. Ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Hace 2000 años atrás, en el tiempo de Juan, Juan aseguraba que ya había muchos anticristos. Imagínense nuestro tiempo. ¿Qué es un anticristo? Alguien que está en contra de Cristo. Pero ¿sabe una cosa? Cuando hablamos del anticristo pensamos en alguien satánico, alguien como el de la matanza de Búfalo que hubo la semana antepasada. Un joven de 20 años entra a un establecimiento en los Estados Unidos, agarra su arma, mata a una mujer, luego entra, mata a otro, hasta que mata a 10. Y pensamos, eso es un anticristo. O como aquel hombre allá en los Estados Unidos que violó a una niña de 6 años. Eso es un anticristo, pero déjeme decirle que la mayoría de los anticristos están aquí. ¿Recuerdan esto qué es? No aquí, están aquí. Aquí, donde están las 5 vírgenes insensatas. Un pastor una vez, mirándome a los ojos, me dijo esto. Un pastor de más de 30 años de ser pastor, me dijo, usted está muy equivocado con la justicia que usted predica, porque usted está catalogando que el mundo entero está bajo el juicio de Dios y eso no es así. ¿Cómo así? Le digo yo, no. Una persona puede llegar a salvarse sin Cristo. Wow. Un pastor cristiano
me dijo que una persona puede salvarse sin Cristo. ¿Cómo se le llama a eso? Se le llama anticristo. Estoy evangelizando un pastor, amigo mío. Cuando yo estaba recién conocido el evangelio, le hablé, pero no hubo manera. Le presenté a Samuel y Samuel le visitó y tampoco hubo manera. Y se perdió de la escena, no volvimos a saber nada de él. Él estaba batallando mucho con su economía en ese tiempo, porque él anhelaba estar mejor económicamente, era su anhelo. Entonces la iglesia donde él pastorea, él tenía que vender 50 almuerzos semanales para ayudarse, para sostenerse. Y un día se convierte un doctor y ese doctor empieza a dar el diezmo. Entonces entra muy buen dinero a la iglesia. Y entonces la misión de él, cuando se da cuenta de eso, lo visitan y le restringen ese dinero. Le dicen, no, siga vendiendo sus 50 almuerzos. Eso no debió haber sido así. Pero esa gente, pues en el mundo así se trata. Entonces él una vez me llamó y se sentó en mi oficina, muy afligido. Yo quiero ayudar a mis papás, quiero ayudar a mi familia y no puedo. Estoy muy mal económicamente. Entonces me empezó a ofrecer un producto. Y yo le miré a los ojos y le dije, amigo, tenga mucho cuidado. En aquel momento, pues no éramos justos, pero servíamos pues que es que al Señor. Recuerda que usted tiene un llamado especial. Se me perdió 3 años. Hace poco me contactó. Usted me hace el favor de visitarme. Sí, visíteme a mi oficina. Y yo llegué a su oficina. Cuando yo entré, me llamó la atención porque la muchacha no le dijo pastor, le dijo jefe. Y yo me senté en su oficina, una oficina muy fina. Y ahora este hombre que tanto anhelaba tener un carro, era su anhelo, un carro 4x4, ahora tiene 18 carros 4x4, desde esos contando Audis y otros carros más. Hizo muy buen dinero, pero él me miró a los ojos y con lágrimas en sus ojos me dijo, he muerto ministerialmente. Obtuve lo que tanto quería, pero he muerto ministerialmente. Y yo sentía adentro de sus ojos como un grito que decía, ayúdeme, ayúdeme. Y ahora comencé a hablarle el evangelio y su corazón está como una esponjita. Está recibiendo muy bien la palabra del Señor. Él está entendiendo la palabra del Señor. Pero hace poco fui a su oficina y yo le dije, ya le está hablando el evangelio a su esposa. Y él me hizo una pregunta con mucha sinceridad, no para discrepar. Él me dice, pastor, dígame una cosa. Si mi esposa, que era modelo y renunció a ser modelo para servir a Jesucristo, mi esposa que es una mujer piadosa, temerosa de Dios, es una mujer intachable, pastor. Yo soy su esposo quien está con ella la mayoría de tiempo y yo no tengo ni una sola tacha de ella. ¿Usted cree que si mi esposa se muere sin oír el evangelio, no tengo oportunidad de que el Señor la deje entrar? Y él venía con un pasaje bíblico preparado. Y yo le dije, mire hermano, si el Señor permitiera eso, el Dios nuestro es el Dios más cruel que existe sobre la faz de la tierra y el universo. ¿Por qué? Porque si existiera un solo método, uno, de salvación, sin que Cristo muriera en la cruz y Dios permitiera que muriera en la cruz como murió, sabiendo que había otra alternativa, Dios es demasiado cruel. No existe ningún otro método. No lo hay. El único camino al cielo se llama Jesucristo, no piedad, no buena gente, no cambio de nada, solamente Jesucristo. Entonces él me abre Romanos capítulo 2 y me dice, ¿qué de los que están en África? ¿Qué de los que están en las tribus? ¿Qué de los bribri? ¿Qué de toda esta gente? Entonces él me lee Romanos capítulo 2 y él dice, ¿verdad que esto habla de otro juicio para ellos? Y yo le dije, no, no es otro juicio para ellos. Si existiera otro método, cualquier alternativa, ¿por qué Dios permitió que su hijo muriera en la cruz? Solamente por algunos, sabiendo que había otra manera de salvarse. No existe otra manera de salvarse. Todas esas personas tienen que recibir el evangelio. Y le conté una historia que el pastor Samuel me contó hace años atrás, de uno de sus amigos coreanos que se fue para África. Y en 14 años, ¿saben esa historia? En 14 años, ¿sabe cuántas personas se ha ganado? 2. Y muchos dicen, está perdiendo el tiempo. No, ya se ganó 2 africanos, 2 de esas en ese lugar donde está, en 14 años. Sigue predicando el evangelio. Coreano que tiene tanta dificultad
ahorita para transmitir en cualquier idioma que quiera transmitir, está haciendo lo que nosotros deberíamos de hacer. ¿Por qué tuvieron que venir a Costa Rica? Porque muchos de nosotros, como las 10 vírgenes, están dormidos. Muchos justos están dormidos y no es la voluntad del Señor. Entonces él me miró a los ojos y dice, no, entendió, mi esposa se va a ir al infierno, tengo que hablarle a él. No solo su esposa, le dije, también su congregación. Hoy va a empezar con una, él apenas se está medio entendiendo, pero yo no le voy a quitar la ilusión ni la emoción. Va a empezar con un tema que se titula Si te mueres, ¿dónde vas? Y me mandó una lista que ya tenía 46 personas anotadas y está tomando todo el material y preparando para que me ayuden a orar por este pastor. Ahora cuando no estemos al aire les voy a dar el nombre de él para que me ayuden a orar por él. Versículo 18 de Primera de Juan 2. Hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Se llama apostasía. Cuando los que parecían ser justos apostatan de la fe. Dice, salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros, pero vea lo que dice el 20. Pero vosotros, lo leemos juntos, a la 1, a las 2 y a las 3. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Si a la par suya hay un justo, tiene la unción del Santo, porque fue por medio de la fe que recibió esa unción. Volvamos entonces a Mateo capítulo 25, versículo 3. Mateo 25, 3. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. ¿Cómo tomaron aceite? Por medio de la fe. Ya lo vimos, Efesios 1, 13, 14. Ellas oyeron, ellas entendieron y ellas creyeron. En ese momento, fueron sellados por el Espíritu Santo. Versículo 5. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Mira, hermanos, ¿por qué el Espíritu Santo permite que este versículo exista? Este versículo es trascendental, es importantísimo en la vida de la iglesia de los justos. El versículo 5 está cargado de doctrina, está cargado de enseñanza, porque es una afirmación contundente que la salvación es sin obras. ¿Cómo encontró Jesucristo en esta parábola a esa iglesia o a ese grupo de justos dormidos? ¿Qué puede hacer una persona dormida? No, puede hacer mucho, roncar, ¿sí? Lagañas, hace lagañas, otros babean. Pero déjeme plantear la pregunta más correcta. ¿Qué productivo puede hacer una persona dormida? Yo tengo un amigo que en Semana Santa es un empresario, tenía que hacer un viaje a Estados Unidos de negocios y él es muy duro con la fe y él se fue, estaba indispuesto de salud, pero se fue. Cuando él llegó a Estados Unidos, él sentía que un pie le hormigaba y entonces él dijo, qué raro, seguro estoy durmiendo mal. Esa noche durmió, al otro día sintió los dos pies que sentía un hormigueo y esto está raro. Entonces él siguió haciendo sus negocios y la noche del viernes, amanecer sábado, cuando él se despertó, él fue a levantarse y sus pies no le respondían. Entonces él fue a sentarse y su abdomen no le respondía. Para uno levantarse necesita la fuerza del abdomen. No podía. Entonces se asustó mucho y levantó su mano para agarrar el teléfono y la mano pesada, así como pudo agarró el teléfono y llamó a su amigo que estaba en otra habitación. El amigo vino, ¿qué pasó, hermano? No siento mis pies, le golpeaba, le pendí las manos ya adormecidas. Entonces llaman una ambulancia, lo montan y lo llevan al hospital. Cuando él llega al hospital solo puede mover la boca, nada más, para contestar lo que le preguntan. ¿Qué tiene? No siento nada. Inmediatamente comienzan a hacerle un montón de exámenes
y descubren que él está desarrollando una enfermedad que se llama Guillain-Barré, creo que es que así se llama, no sé si lo estoy diciendo bien, donde se le duerme todo. Y entonces el doctor dice, necesitamos aplicarle medicamentos porque si esto le llega al diafragma, hay que intubarlo, ya no va a poder respirar por sí mismo. Y empezaron a hacerle medicamentos. Cuando yo lo llamé, gracias a Dios lo estabilizaron, él me decía, amigo, no puedo mover nada de mi cuerpo, quedó inmóvil. Hay cosas en la vida que está produciendo eso en muchos justos, como la esposa de Lot. Son justos renacidos, pero en estatua de sal. No están aportando absolutamente nada para el desarrollo de la obra de Jesucristo. El domingo voy a hablar sobre la parábola de la mostaza. Pequeñita, pequeñita. ¿Cómo empezó el reino de Dios? Pequeñito. Con un hombre llamado Jesús. Luego con 11 hombres. Luego con 72. Luego con 125. Y ahora son incontables los justos que vamos a estar en el reino de Dios. Pero usted y yo como justos tenemos que aportar para que la obra del Señor, y aportar no estoy hablando de dinero, estoy hablando de aportar todo lo que esté a nuestro alcance, poder aportar. Mi amigo ahora quedó paralizado, está paralizado, no puede moverse, una persona dormida no puede hacer nada. Verso 5, leámoslo otra vez, por favor. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Tendríamos que decir en este texto, gloria a Dios, porque la salvación es sin obras, pero también tendríamos que decir, qué tristeza que el Señor venga y nos encuentre paralizados. Yo le oro al Señor y batallo porque cuando el Señor venga yo quisiera estas tres cosas. En primer lugar, yo no quisiera que el Señor me vaya a arrebatar y me encuentre atrapado en un pecado, esclavo a algún pecado, porque hay justos que se debilitan y se hacen esclavos del Netflix, se hacen esclavos de la pornografía, se hacen esclavos de cualquier pecado. Sus ojos, los hombres no son capaces de controlarlos, un montón de cosas, la avaricia, porque recuerde lo que el pastor Samuel nos enseña constantemente, el cuerpo está habituado al pecado. Y como está habituado al pecado, siempre está hostigando. Mire, hermano, yo quiero que cuando el Señor venga no me encuentre atrapado en un pecado. Qué tristeza. Y en segundo lugar, yo no quisiera que el Señor venga y me encuentre al borde de un colapso o de un derrame cerebral por el estrés. Porque hay justos que se estresan por su negocio, por su casa, por la esposa, por los hijos. Y están yo atiendo muchos así, que no han podido reposar en el Señor. Señor, ahí está mi esposo en tus manos, yo no puedo hacer nada por él. Ahí están mis hijos en tus manos, ahí está mi familia en tus manos. Yo quiero reposar en ti, hermano. Hay personas que ya sienten el hormigueo aquí al borde de un derrame cerebral porque no han podido reposar en Dios. Salmo 55, 22. Echa sobre Jehová tu carga. Echa, no dice yo te la voy a quitar, no. Echa sobre Jehová tu carga. Salmo 121, 1 al 3. Alzaré mis ojos a los montes. ¿Para qué? Para buscar ayuda. ¿Será de Estados Unidos que viene mi ayuda? No, será de mi papá, será del gobierno. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. En Él es en quien yo tengo que reposar y descansar. Salmos 39, capítulo 39, versículo 14, versículo 19. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas me ayuda, porque se me olvidó, de todas ellas me librará el Señor. Yo no quisiera que el Señor venga y me encuentre al borde de un colapso. Y en tercer lugar, yo no quisiera que me encuentre dormido. No dormido literalmente, o sea, no importa si estoy roncando. Me refiero a estar como estas vírgenes, inactivo. Inactivo porque el pastor no me toma en cuenta. Inactivo porque a mí nadie me mira. Inactivo, no, hermano, yo a nuestra congregación le enseño constantemente. Si usted no sirve dentro, puede servir fuera. Y si sirven las dos, genial. Y el servicio del justo principalmente tiene que ver con las almas. Todo lo que hacemos, los que limpian la congregación saben que limpian la congregación con el deseo de que cuando venga una persona que no es justa sea justa, y cuando vengan los justos sean edificados con la palabra. Todo debe llevar como fin poder edificar las almas. En una ocasión Cristo vuelve a ver a Pedro y le dice: Pedro, ¿me amas? ¿Cuántos aquí aman al Señor? ¿Puede levantar la mano los que aman al Señor aquí para ver? Quiero ver. Mire qué montón de hermanos que aman al Señor.
¿Cómo le puedo yo demostrar que amo al Señor? Muchas maneras, pero hay dos importantísimas. Pedro, ¿me amas? Señor, yo te amo. ¿Qué le dijo? Apacienta mis ovejas. Sí, Señor, pero es que hay unas ovejitas, Señor. Ay, Padre mío. Por eso le volvió a preguntar. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, apacienta mis ovejas. Ay, Señor, qué trabajo, porque de verdad que hay ovejitas que para amarlas hay que soportarlas. Así dice Colosenses capítulo 3, verso 12 y 13. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros de la misma manera que Cristo os perdonó a vosotros. Cierto que hay hermanitos que hay que soportarlos porque son muy difíciles. Al rato uno mismo sea uno de esos difíciles, ¿verdad? Tercera vez, Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes todas las cosas. Bueno, apacienta mis ovejas. Los del coro, los que limpian la iglesia, los que presiden, los del sonido, todos, hermanos, nuestro trabajo tiene que ser apacentar las ovejas. Cuando esa oveja entra toda amargada ahí, toda enojada, que no quiere saludar a nadie, usted debe ir y apacentar a esa oveja amargada, acercarse al hermano. ¿Cómo? Bien, ¿a usted qué le importa? Bueno, venga, lo siento aquí. Ah, pero usted le dicen que le importa y le echa la cruz. No le vuelvo a saludar. ¿Qué se cree? Ni que fuera quién sabe quién. Mi abuelita decía, rogarle a Dios y al que tiene plata. Y me decía, usted ni tiene plata y ni es Dios tampoco. Pero nosotros sí. Buscamos la edificación porque hay justos que están empezando, que por un maltrato, por un mal gesto, no vuelven y dejan de edificarse en sus vidas. Y nosotros no hemos sido llamados a eso. Y la segunda manera de demostrarle a Cristo que lo amamos está en San Juan capítulo 15. Si me amáis, guardáis mis mandamientos. Si usted ama al Señor, busque vivir una vida apegada a sus mandamientos. Verso 5 de Mateo capítulo 25. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Verso 6. A la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. ¿Quiénes clamaron? Eso nos da a entender de que la parábola no encierra toda la iglesia aquí, ni tampoco encierra toda la iglesia aquí. La parábola da a entender que esto representa a un grupo de justos, porque habían unos despiertos que clamaron. Si no hubiera estado dormidos todos, nadie puede clamar. Habían justos despiertos que están clamando, clamando, clamando. El Señor viene, Cristo viene, Cristo viene. No todos están silenciados. Y clamando a medianoche, tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. ¿Cuántas se despertaron? Verso 7. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. ¿Cuántas tenían lámparas? Todas. ¿Sabe cuál es el peligro más grande de los que están aquí? Aquí hay un peligro grande. Mi familia, este servidor, mi niña y mi esposa, siempre que estuvimos aquí, nunca estuvimos seguros de nuestra salvación. Siempre sufríamos. Mi niña muchas veces me llamaba a mí a las 10 de la noche, 11 de la noche llorando. ¿Y si no me voy con él? ¿Y si él no me lleva? Yo le decía, mi amor, pero ¿cómo se le ocurre si usted es una niña tan buena? Yo la estaba engañando, yo estaba engañado. Usted es muy buena, mi amor, Dios te va a llevar, pero es que no es por bueno, no teníamos el evangelio. Yo mismo llegaba a los altares con sinceridad. Señor, perdóname por mis pecados. Con sinceridad yo lo hacía. Pero aquí hay otras, estábamos en problemas igual, pero hay otro grupo que está en problemas mayores. ¿Cuáles son? Los de Mateo 7, 22 y los que representan estas vírgenes. Mateo 7, 21 dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. ¿Cuál es la voluntad de mi Padre? Ellos no la hicieron. San Juan 6:40. La voluntad de mi Padre es que todo aquel que crea en mí tenga vida eterna y yo le resucite en el día postrero. Ellos no creían en Jesús como su Salvador. Y note esto, vea qué interesante esto. En el verso 23, en el verso 22 dice: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios. Este grupo de personas nos está mostrando que ellos creían que eran salvos.
Estaban en la tierra convencidos de que ellos eran salvos. Eso es, yo transmito esto de esta manera. Usted se levanta con su esposo, su esposa, sus hijos, se bañan, se viste. ¿Para dónde vamos? Vamos para Playa Coyote, una playa virgen que hay hermosa. Usted se mete y se le ven los pies. Vamos para Playa Coyote, y se levantan y van y llegan a la parada de Playa Coyote, se montan en el bus y van tan felices. Y como usted no conoce el camino, usted va viendo y mire qué lindo esto, uno se durmió y mire qué lindo aquello y mire qué lindo. Ay, usted va tan contento y usted se duerme porque va confiado de que va para Playa Coyote. Cuando el bus llega, hey, levántese, usted abre sus ojos y está en Punta Arenas. Pero ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Disculpe, señor, ¿qué le pasa? Yo iba para Playa Coyote. Ah, no, es que la parada la cambiaron. Y usted se baja convencido de que usted, así muchos están en la iglesia, convencidos de que van a entrar por su religión, como estas 5 vírgenes de acá. Ellas se despertaron y estaban tan convencidas que comenzaron a arreglar la lámpara. Pero vea lo que pasó. Entonces, verso 6, a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salir a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas, ay, descubrieron algo. Demasiado tarde. Dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Pregunto, en todo esto, ¿cuántas encendieron sus lámparas? ¿Cuántas? Pero ¿cómo hicieron para encender la lámpara si no tenían aceite? ¿Y qué representa eso? Aquí en Costa Rica nunca cocinaron con petróleo. Sí, ¿recuerdan un fogón de petróleo? Canfín se llama aquí. Ok. En Colombia, fogones como esto, así mismo. Y aquí adentro se echa el petróleo. Y aquí afuera, ahorita le quiebro la taza a la pastora Sara y me mete un problema. Aquí están todas las mechas. Ve esta cosita, supongamos que esta es la mecha, pero eran varias. Usted lo levantaba y era lleno de mechas. Echaba el petróleo, cerraba y el petróleo comenzaba a subirse y entonces usted encendía las mechas. ¿Sí o no? Ya usted, eso sí, todo lo que cocinaba quedaba sabiendo a petróleo. Arroz a petróleo, plátanos, todo sabía a petróleo. Nosotros cocinamos por la pobreza en Colombia muchos años así, mucho tiempo así. ¿Se puede prender un fogón de petróleo sin petróleo? ¿Sí o no? Si tiene mechas, sí. Las mechas se encienden, pero ¿cuál es el problema? No se sostienen. Encienden y apenas se consume el primer pedacito, se tiene que jalar la otro pedacito hasta que ya no sirve. Si tiene petróleo, mientras haya petróleo, en aquel entonces era un aceite que se usaba para eso. Ellas, ¿por qué pudieron prender? Prendieron la mecha, pero ay, no hay petróleo. Y esa es la iglesia que no es iglesia falsa, que brilla, hace milagros, sanidades, hacen señales, cosas. Esos mismos son los de Mateo 7:22. Señor, pero en tu nombre predicamos, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre sanamos enfermos. Mire, ellos nunca dijeron algo como: Señor, perdónanos, danos una oportunidad. No, ellos reclamaron: Señor, ¿cómo es posible? Si nosotros prendimos la lámpara, claro, la mecha, pero sin aceite. No, el Señor, ¿qué les dice en el verso 23? Nunca os conocí, no se lo olvide. Nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Cómo vivían? Convencidos de que iban a entrar, pero no tenían el aceite. No habían recibido el evangelio. Hermanito, hermanita, fíjese en todos los que te rodean y no te dejes engañar porque es hora, porque hace tantas cosas. Asegúrate de que tus hijos, esposa, esposo, papás, familiares, compañeros de trabajo tengan el verdadero evangelio. Insista porque ellos tengan el verdadero evangelio. Pero aparece una palabra muy difícil aquí, verso 9, verso 8, verso 7. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. 8.
Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pregunto, ¿se puede comprar el Espíritu Santo? Entonces, ¿por qué le mandaron a comprar? Esto los teólogos de la prosperidad lo toman como: venga, llame, pacte, mande una ofrenda, pacte porque usted puede, mira, aquí está. No, eso no significa. Lo que pasa es que a lo que se refiere el Señor, lo que pasa es que el tiempo avanzó mucho, voy a tratar de ser lo más breve posible. Pero la predicación del Evangelio tiene una especie de similitud en una negociación. Yo voy a predicar una empresa, que es una empresa muy grande en Costa Rica, y yo voy a predicar 4 veces por semana. Hace poco hicieron una actividad en el Hotel San José Palacios y me invitaron a mí a predicar. Habían unas 60 personas de empresarios. Cuando yo entré, llegué 15 minutos antes que me tocara predicar, y yo entré a un auditorio y había una persona ofreciendo un producto. Escuche, ofrece producto. ¿Por dónde? Por la vista y por el oído. Trata de convencer a su cliente. ¿Para qué? Para que le compre su producto. Y está negociando: mire, que esto hace así, que esto hace así, que esto no sé qué, y todos están oyendo, atentos, preguntando aquí. Si esa gente cree, compra el producto. Si cree la idea del hombre, ellos dicen: bueno, ¿cuánto vale ese producto? Está bien, yo lo voy a comprar. La predicación del Evangelio es algo similar. Nosotros reunimos personas y les empezamos a ofrecer, ¿qué? Primero, el juicio eterno. Si la persona cree el juicio, compra ese producto. Me voy a ir al infierno. Ahora, ¿qué le ofrezco? El Evangelio. Si la persona cree en el Evangelio, entonces ¿qué ganó? ¿Qué compró? El reino de los cielos. Pero el detalle es Isaías 55, que nosotros no cobramos nada porque ya alguien pagó. ¿Quién fue el que pagó? Jesucristo. Isaías 55 nos aclara el concepto de comprar y vender. Isaías 55:1. A todos los sedientos, venid a las aguas. ¿Qué representa el agua? ¿Qué representa el agua? La palabra de Dios. A todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, ¿qué dice? Venid, comprad y comed. Venid, comprad, ¿cómo? Sin dinero y sin precio, vino y leche. ¿Cómo se puede comprar? Sin dinero. ¿Por qué? Porque es gratis. No, no es gratis. A ver, ¿cuántos aquí tienen hijos? Cuando su hijo de 9 años se sienta y come, es gratis esa comida. Para él sí, pero para usted no, ¿verdad? Usted tuvo que trabajar para comprarla, pero para ese hijo es gratis. La salvación es igual, la salvación no es gratis. Alguien pagó por ella y un precio de sangre. Para nosotros es gratis, pero alguien la compró. Por eso ahora nosotros la compramos sin dinero. Ahora es otorgada, como en un negocio. Yo vengo, oigo, entiendo, compro eso y lo recibo de una manera gratuita. Venid, comprad sin dinero. ¿Qué es? ¿De qué está hablando allí? De la palabra que fue implantada por Jesucristo, porque Él compró, Él pagó el precio y Él otorga la salvación. Volvamos a Mateo 25. Verso 9, mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Ya había oportunidad para ellas. Después del rapto va a haber oportunidad. ¿Sí o no? Y si yo le digo que sí, le pone la queja a Samuel. Pastor Samuel, Víctor, ve, pastor, viene aquí a hacernos un enreo, que sí se puede, que no. La respuesta más correcta es depende. ¿Depende de qué? ¿Va a haber salvación después del rapto, sí o no? Depende de quién estemos hablando. Si estamos hablando de gentiles, no. Pero si estamos hablando de judíos, ¿cuántos? Entonces voy a preguntar otra vez. ¿Va a haber oportunidad después del rapto, sí o no? No, contestaron mal. Depende. ¿Depende de qué? Si estamos hablando de gentiles, no. Si estamos hablando de judíos, sí. Otra vez, ¿va a haber oportunidad, sí o no? Eso, ahorita sí nos estamos entendiendo.
Los gentiles no, pero esto fue en un contexto hebreo. Ellas podrían ser de los 144,000. Podría que no. El asunto es que estas se quedaron por fuera. Se quedaron por fuera. Verso 10. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. ¿Cómo se está preparado? Yendo a la iglesia, orando. ¿Cómo se está preparado? Predicando el evangelio. ¿Cómo se está preparado para poder entrar al reino de los cielos? No, oyendo el evangelio. Nada más. Eso es lo único que usted necesita. Pero verso 10. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Curios, curios, abre, Señor, Señor, ábrenos. ¿Recuerdan los de Mateo 7:22? Señor, en tu nombre, en tu nombre. No, no sé quién son. Señor, Señor, ábrenos. Y él respondiendo dijo: desierto. Esa palabra desierto es la palabra griega amén, que significa en verdad. En verdad, en verdad os digo que no os conozco. ¿Cuándo nos conoce Dios a nosotros? Cuando pasamos de ser criaturas a ser hijos. San Juan capítulo 1 verso 13. Cuando pasamos de ser criaturas a ser hijos. Esta gente nunca pasó a ser hijos. No os conozco. Verso 13, porque tengo que terminar, me alargué mucho. Velad. Vea cómo termina la parábola. Okay, si están dormidos se van igual, pero no es mi voluntad que estén dormidos. Velad, la palabra velad es estar despiertos. Velad, pero no está hablando, no está hablando del solo hecho de estar despierto. Está hablando de estar despierto haciendo algo. A eso significa velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. ¿Qué pasa, hermano, si el Señor viene justo y te encuentra dormido? ¿Te quedas o te vas? ¿Te quedas o te vas? Estoy poniendo suspenso para confundir la pregunta. Imagínese que el Señor venga y te encuentre dormido. Ay, no ofrenda, no va a la iglesia, no ayuna, no hace nada. ¿Te quedas o te vas? ¿Ah? Nos vamos. Pero apenas llega el tribunal de Cristo, aténgase. Qué tristeza. A ver, ¿qué pasó? Es que a mí el pastor, es que no sé. Solo excusas. Mejor que el Señor venga y nos encuentre haciendo en la obra, trabajando en la obra del Señor. Muchos hermanos justos renacidos están adormecidos. Y déjeme decirle por qué. El Netflix es uno de los adormecimientos más grandes que está ahora actuando en la vida de muchos. Se ponen a ver series, y más esas series colombianas que no edifican para nada, porque es solo mafia y maldad y cosas así. Y hay personas que se pueden ver 7, 8 capítulos en un día, que les da la 1, 2, 3 de la mañana viendo Netflix. Ni hablar del WhatsApp, Facebook, Instagram. Y estas cosas que no son malas en sí, se convierten en cosas que están adormeciendo los negocios, el trabajo, cansancio, cansancio, cansancio. Y muchos no están dando prioridad a lo que realmente es importante. Entonces voy a concluir. 10 vírgenes, 5 representando la iglesia verdadera, 5 representando lo que parece ser iglesia. 5 tenían el aceite, 5 no tenían el aceite. Las 10 se durmieron, las 10 se despertaron, las 10 tenían lámparas, las 10 oyeron el clamor: viene el Señor, viene el Señor. Las 10 estaban esperando al Señor, pero solo 5 tenían realmente el aceite para poder entrar al reino de los cielos. Tenían la verdadera fe. Ahora Cristo con la parábola le habla a los justos que están vivos. No quiero que estén dormidos. Despierten para seguir sirviendo al Señor Jesucristo. Amén, hermanos.